En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. ¿Por qué enfermamos? Programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Conduce y dirige el doctor Fernando Calle, psicólogo social y psicoanalista. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos? Muy buenos días, estamos de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Vamos a... Bueno, ante todo, buenos días Andrés, buenos días Abraham, aunque ya se nos fue para la oficina. Les recuerdo a los oyentes que tenemos participación, si quieren llamar a la emisora, y repetición del programa a las 9 de la noche. Si quieren llamar, el número es 251-3010. También quiero... poner en aviso que este fin de semana, sábado, domingo y lunes, vamos a hacer un retiro espiritual del sí mismo al sí cósmico o al encuentro con el cosmos. Es una situación donde hablaremos de la relación con la segunda conciencia, los factores que nos enferman en la vida, una manera de prevenir la enfermedad y sobre todo aprender a hacer magia. Magia es incrementar las posibilidades de realización. Nosotros lo llamamos magia porque el amor en sí es magia. La magia se realiza y se incrementa en la medida que yo vivo de una manera realizativa. Es decir, cuando yo aprendo a disfrutar la vida, las condiciones se abren para que siga en disfrute. Cuando yo vivo en sufrimiento, es como si el universo entendiera de que yo necesito sufrir. Entonces me manda situaciones difíciles, calamidades, o quizá me ponga personas que de una u otra manera me imponen malestar, enfermedad o sufrimiento. Entonces, ¿cómo aprender a vivir en salubridad? ¿Cierto? ¿Cómo aprender a vivir en realización? Primero, pues se trata de conocerse a sí mismo, qué es lo que nos enoja, qué es lo que nos culpabiliza, qué es lo que nos da miedo. Las fuentes fundamentales de la infelicidad, del malestar y del sufrimiento tienen que ver con los miedos, tienen que ver con las culpabilidades y tienen que ver con una imagen que yo intento conservar a como de lugar. Bueno, son derivaciones del miedo fundamentalmente. En la culpa yo tengo miedo a que me castiguen. Entonces finalmente podríamos resumir el asunto como la fuente esencial del sufrimiento en el ser humano, como el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a lo que no conocemos ni aceptamos de nuestra propia realidad inconsciente, miedo al que dirán, miedo a no alcanzar los ideales, a no lograr ser bien queridos y aceptados, logrando la aprobación de los otros, miedo a la enfermedad, miedo al fracaso, miedo al destino, miedo a Dios, miedo al diablo, miedo a... Mejor dicho, tenemos la cantidad inconmensurable de miedos. Entonces, cuando yo estoy lleno de miedo, intento controlar la realidad. ¿Cómo así que intento controlar la realidad? Reproduzco una cantidad de mecanismos
que se supone me apartan de las situaciones que me ocasionan miedo. Por ejemplo, si yo estoy retardado, entonces intento, mediante una preocupación, hacer que el transporte llegue más rápido, imaginándome que si me preocupo, si genero tensión, entonces el conductor no se va a detener, el conductor va a estar más dispuesto, y justamente lo que nos pasa ese día que estamos llegando tarde a un lugar es que pueden pasar cantidad de cosas. Entonces se produce la congestión vehicular, se produce el accidente, o simplemente empieza a detenerse el autobús en el cual vamos. Nos pueden suceder cantidad de cosas. Y esto es muy bonito porque, digo bonito en el sentido de lo que nos permite entender, porque entonces llamamos justo la realidad que no queremos. Los miedos son una manera de construir realidad. Miren, tenemos un poder tan inconmensurable que producimos la realidad de justo que no requerimos y que justamente estamos temiendo que lleguen. Entonces, el miedo produce una vibración, y esa vibración hace que el universo no entiende de si es bueno o es malo, no. El universo entiende de que estamos vibrando en una frecuencia y que eso que tanto tememos es lo que necesitamos, desde nuestro propio inconsciente, quiero decir. Demos por caso, tenemos miedo a la muerte, ¿cierto? Y exactamente no moriremos, exactamente la muerte tal vez nos llegue tardía, pero vemos morir cantidad de personas a nuestro alrededor, y todo lo que vivo es una sensación de que me voy a morir, de que van a llegar cambios, y esos cambios van a traer modificaciones en la vida, y entonces inconscientemente esos cambios generan incomodidad y por consiguiente una sensación de vacío, de pérdida, y una sensación de abandono. Digo abandono en el sentido de que me siento desprotegido en la realidad y quiero que alguien venga a controlar por mí la realidad que yo no controlo. Entonces allí surge la idea de un Dios que venga entonces a controlar la realidad de acuerdo a lo que yo intento controlar de la misma realidad. Entonces son dos fuerzas creadoras, las fuerzas básicas del universo: la fuerza del amor y la fuerza del miedo. Imagínense ustedes creando realidades como la enfermedad o los tipos de enfermedad que tanto temieron que pasara en su vida. Lo decimos en el sentido de lo que resultamos atrayendo a nuestra existencia, o de lo cual resultamos participando. Vámonos a un campo completamente diferente, lo que está pasando actualmente con los cambios climáticos. Entonces salen a decirnos por los medios de desinformación, digo de desinformación y lo reafirmo, no es un equívoco, de que se está derritiendo la Antártida, de que
hay unos cambios y un calentamiento global, que está subiendo la temperatura, que hay calamidades en todo el mundo, y entonces sale Leonardo DiCaprio a dar informes de que fue a recorrer el mundo y encontró calamidades por toda parte debido al cambio climático, infinidad de cosas. Y lo que hacemos a través de estas alarmas es cultivar justamente el miedo, y aquello que tanto tememos entonces lo precipitamos. Imagínense ustedes la conciencia humana, 8.400 millones de habitantes del planeta vibrando en la frecuencia del miedo. Tenemos que generar una realidad calamitosa. Si en cambio vibráramos o aprendiéramos a controlar nuestros miedos y a vibrar en la frecuencia amorosa, que es, definámoslo, alegría, abundancia y belleza en su sentido más elevado, entonces no generaríamos realidades adversas. Podríamos generar unas realidades que vayan más acorde con aquello que queremos en el sentido constructivo. Pero ¿qué pasa? A través del miedo también nos controlan. Si se descontrola el clima en el planeta, entonces nosotros estamos asediados por esos cambios climáticos y nos sentimos víctimas o sentimos que estamos dañando el planeta y que somos un virus sobre la Tierra. Sí, nos comportamos como virus cuando estamos llenos de miedo, cuando apenas sobrevivimos para controlar los miedos. Miren ustedes, en el sentido más íntimo, aquello que temo que suceda en mi vida, realmente lo atraigo. Lo mismo pasa en el campo colectivo y en el campo planetario. Aquello que temo que suceda, que supuestamente es el cambio planetario, pues entonces está sucediendo y tiene que suceder porque así lo declaramos los que estamos llenos de miedo. Yo les propongo, ¿qué tal si soltamos esos miedos? Por ejemplo, el miedo al cambio climático, y nos disponemos a vivir en realización continua. A ver, ello requiere, y ustedes me dirán de entrada, pero es que es un hecho palpable de que hay cambios climáticos en la Tierra. Hombre, la Tierra siempre ha tenido cambios. La Tierra, a través de 4.500 millones de años, ha tenido las transformaciones que nosotros podamos imaginar. Hace más o menos 260 millones de años había una abundancia floral y una abundancia de animales en todo el planeta. O sea, la cantidad de especies eran impresionantes. Pero hace más o menos unos 60 millones de años se produce entonces la incursión de un meteorito y trae unos cambios sustanciales en el clima, en la variación de las especies. Imagínense ustedes que a través de la historia de la vida sobre la Tierra, entre el 95 y el 98% de las especies que han vivido en la Tierra han desaparecido. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que, por ejemplo, las tortugas, que son de las especies más antiguas sobre la Tierra, pues especies mayores, porque también están las algas y las bacterias que siempre han existido, ¿cierto? Pero las tortugas hace más o menos unos 300 millones de años han existido sobre el planeta y se conservan desde la antigüedad, desde que surgieron los primeros
animales que podríamos llamar mayores, ¿cierto? Entonces nos ponemos dizque a controlar la realidad y terminamos empeorándola. Porque ¿desde dónde controlamos la realidad? Desde los miedos. Si yo estoy temeroso de que el clima va a cambiar en la Tierra, entonces el clima va a cambiar. Si yo estoy temeroso a enfermarme, entonces genero una enfermedad. Y tarde que temprano, pues esa enfermedad me va a llevar en un deterioro constante y a producir un efecto nefasto en la vida. ¿En qué se sustenta fundamentalmente esto? Se sustenta en dos vías de trabajo. Una es la vía del trabajo terapéutico psicoanalítico. A través de estos 20 años de práctica psicoanalítica, hemos comprobado cómo aquello que siempre hemos temido es lo que ocasionamos en nuestra vida y es lo que regularmente se repite. Generalmente los que van a un trabajo analítico no son personas con grandes calamidades en su vida, sino que han vivido una neurosis, un sufrimiento interno que no los deja prosperar en la vida. Es decir, están en situación de fracaso o de situación de sufrimiento. Y ese sufrimiento viene dado porque se han impuesto unos ideales. Esos ideales tienen que ver con el éxito, tienen que ver con el bienestar, con mantener bien a los demás, con hacer prosperar los negocios de la familia, en fin. Entonces, eso que tanto temo como neurótico regularmente, entonces termina sucediendo. Hay gente que es exitosa para ciertas épocas de la vida, por ejemplo, les funciona muy bien lo económico mientras no les funciona el amor, o les funciona el amor mientras no les funciona lo económico. Es decir, si no cogíamos de una pata, cogíamos de la otra. ¿Y de qué se trata? De hacer una integración en tres factores esenciales de nuestra vida: salud, economía y amor. Si estamos bien en esos tres aspectos de la vida, estaremos en realización constante. Si alguna de las tres partes falta en nuestra existencia, entonces hay un desajuste emocional. Por un lado pagamos lo que por otro ganamos, es decir, ganamos para perder. Pierdo la familia aunque me gano la lotería, o me gano la lotería para perder a la familia. Es muy llamativo cómo vemos que hay un desequilibrio en la mayoría de las personas, ¿cierto? Entonces me falla la salud y de ahí decimos aquella enseñanza tontarrona de qué pecado de los ricos, lo único que tienen es plata. No, se supone que los ricos no tienen salud o tienen muy poca salud. Y lo que estamos suponiendo, dando por hecho, es que aquellos ricos que conocemos es que sacrificaron la relación amorosa y sacrificaron la salud para tener dinero. ¿Qué me dicen ustedes de una persona que trabaja 16 horas al día y está tensionada porque no le va a salir el proyecto, está tensionada porque le va a fracasar un negocio, porque no le llegó un trabajador, en fin, cantidad de cosas? Al final de los días o avanzado el tiempo en su vida, cuando ya consolida una fortuna económica, su salud está en deterioro o se ha visto esquilmada sistemáticamente por diferentes factores.
Además porque la mayoría de nuestros ricos son gente que vive para otros o para controlar a otros. La mayoría de nuestros ricos, digo, los ricos aquí en Colombia, son demasiado mezquinos con ellos mismos. Y eso se refleja en la mezquindad que mantienen con el pueblo. Quiero decir, la desigualdad económica que se genera en nuestro país, uno de los países más desiguales del planeta, en América Latina, creo que ocupamos como el tercer lugar en desigualdad. Hace 10 años éramos el segundo después de Brasil. Es decir, el reparto de la riqueza per cápita es de los más desfavorables. ¿Y eso a qué se debe? A que los ricos se dedican a acumular, y cuando yo me dedico a acumular es porque soy demasiado pobre, moralmente hablando. Es decir, si yo surgí de la pobreza, tipo Ardila Luller, por ejemplo, que fue mensajero, comenzó como mensajero en el asunto de las empresas, después construye un gran capital, pero se queda con la pobreza de los primeros años de vida, con una mentalidad de acumular y acumular, para luego entonces pensar que tiene que defender ese capital a como de lugar. Y no, cuando yo desconozco las necesidades del otro, estoy desconociendo las necesidades propias. Si yo desconozco el valor de de un trabajador, el valor que tiene cualquier trabajador de mi empresa, estoy devaluando mi condición refleja de aquel trabajador que desempeña un trabajo, una labor para mí. Entonces, lo que estoy queriendo decir con esto es de que si yo tengo miedo a la pobreza, entonces me dedico a acumular riqueza, pero de una manera avara, donde aquello que no le permito al otro tampoco me lo estoy permitiendo yo. Entonces, la mentalidad del rico colombiano es que ha venido de menos a más, y luego cuando se hace a la riqueza, también se junta con los poderosos, que son otra cantidad de miedosos que temen perder el poder, y entonces realizan toda clase de acciones que van en detrimento del bienestar social, o que tienden a reproducir formas de terror para generar miedo en el colectivo, y que el colectivo entonces se someta. O sea, si yo consigo dinero para someter a los demás, en realidad a quien estoy sometiendo es a aquella parte mía que está representada en el otro, en el colectivo, o en la persona que está en supuesta desventaja. Bueno, esto tiene que ver con la capacidad de amar, ¿cierto? La capacidad de amar, si el amor es abundancia, alegría y belleza, pues yo tengo que determinarme como, es decir, si vivo en realización amorosa, estoy viviendo la abundancia como aquella exploración de mis dones, mis capacidades, que permiten tanto el beneficio propio como el beneficio colectivo. Y es que estamos aquí en ofrenda, ¿cierto? Estamos en esta dimensión en ofrenda con el universo. Yo soy la ofrenda, cualquiera de ustedes es la ofrenda del universo.
Pero si yo lo que tengo que hacer es vivir frenando, controlando la realidad, para que la realidad no sea como ella puede ser, o para que los demás no vayan a quitarme algún tipo de poder, algún tipo de prerrogativa que yo creo haber conquistado, entonces ya me hice esclavo, ya no soy ofrenda, sino que soy soy prenda de explotación o prenda de desrealización. Es decir, soy un instrumento de aquello que no permite la realización propia ni la realización colectiva. A ver, abrámonos un poquito. Hemos dejado en vilo dos cosas, ¿cierto? Una, el sustento de las hipótesis que proponemos, que aquellos temores que manejamos son los que crean nuestra propia realidad, o el amor, ¿cierto? ¿De dónde surge esto? Surge, decíamos, de dos vertientes, la vertiente del psicoanálisis y la vertiente de la física cuántica. ¿Qué nos sugiere la física cuántica? Que somos paquetes de energía. Y si somos paquetes de energía, entonces es de acuerdo a cómo vibramos, es la realidad que generamos. Quiero decir, si yo estoy vibrando en el miedo, mi miedo se suma al miedo de Andrés, el miedo de Andrés se suma al miedo de Abraham, el miedo de Abraham se suma al miedo de Zoila, la directora de la colectividad del CIPA. Y así nos vamos yendo en cadena, y entonces un miedo se suma a otro miedo y finalmente generamos una realidad donde, imagínate que esta mañana vi una noticia en el periódico, pero además vi tal noticia en tal y tal parte, pero imagínate, entonces nos estamos llenando de información que moviliza al miedo, al terror, que moviliza al desamparo, a la impotencia, y genera, por tanto, como decíamos, una realidad desastrosa. Si en cambio llegamos aquí sonrientes a la emisora y tanto el uno como el otro responde a esa frecuencia, entonces suceden cosas apropiadas y agradables para todos y cada uno de los que estamos irradiando. Si yo tengo una sonrisa para ofrecer, por mínimo que sea, entonces estoy ayudando a generar una realidad diferente. Si yo, en vez de insultar al señor conductor del bus, lo saludo y le pido disculpas, aunque haya cometido algún error y no se haya dado cuenta o no quiera reconocer su error, y le pido disculpas, él va a tomar una reacción muy positiva. Pero si yo llego y le insulto, entonces obviamente podrá hasta pegarme y quizá genere una rabia que terminemos chocando el autobús. Son tantas cosas que la dimensión o las dimensiones de la realidad son tan variables que uno no podría definirlas en términos de generalidades, pues hay que entrarse y adentrarse en cada una de ellas para poder entenderlas mejor. Pero me parece que el ejemplo del autobús, por ejemplo,
nos da cierta claridad. Entonces, la vibración mía se une a la vibración de otros y esa vibración genera un tipo de realidad. Pensemos en algo. Es porque alguien imaginó generar una emisora que luego fue apareciendo gente que hace programas en la emisora Zipa Estéreo, ¿cierto? Y entonces los gestores trajeron monitores y trajeron equipo logístico y fueron generando una cantidad de cuestiones que hacen girar un sistema de realidad que es el sistema de las telecomunicaciones. Siendo Zipa Estéreo, pues parte de las telecomunicaciones. Entonces, ahorita comentando con Abraham, entonces decía que vinieron muchos niños el 31 de octubre a pedir dulces. Y entonces podíamos preguntarnos, si no existiera Zipa Estéreo, no estaríamos contando esa historia. Y muchos niños no se hubieran sentido convocados a llegar hasta la emisora y hacer su algarabía en el reclamo de los dulces y dijéramos armar la fiesta del Halloween, que justamente tiene que ver con un acuerdo colectivo, ¿cierto? Entonces pensemos en algo. Es bajo la generación de esas realidades que nuestra realidad orbita o nuestra condición psicológica orbita. Me supongo que para el colectivo que reúne o convoca a Zipa, el Círculo de Periodistas de Antioquia, ¿cierto? Para los directivos, imaginar que se puede acabar la emisora o que se pueda acabar el círculo de periodistas, pues sería una situación preocupante, ¿cierto? Pero ellos funcionan porque no están bajo el sistema del miedo. Si se situaran o si se ubicaran dentro del sistema del miedo, entonces entrarían a suceder cantidad de cosas contrarias y adversas, ¿cierto? Que quizá terminen acabando con el círculo de periodistas. ¿O qué les parece esto? Traemos un administrador que es completamente inepto o corrupto y que desvía los recursos, es decir, el miedo, bajo la condición del miedo, atraigo también aliados que me ayudan a cultivar el miedo y que me realizan aquello que tanto temo. Lo mismo pasa con la salud psíquica y la salud orgánica. Me refiero a que si yo temo a una infección gastrointestinal, entonces ese miedo va a atraer los gérmenes que van a producir la infección. Es decir, ahorita podríamos preguntarnos cuántas veces y a cuántos seres queridos habremos perdido debido a un miedo. Y ellos también, inscritos en ese miedo, lo que hacen es sacrificarse, intentando resolver algo que desde el exterior no pueden resolver. Muchas veces son las cosas más inesperadas y las situaciones que creemos que menos se relacionan con nuestra cotidianidad.
por ejemplo, una persona contrae una rabia y esa rabia se supone que es con el conductor del bus porque va andando muy temprano, muy despacio, y resulta que lo que está es reviviendo una rabia porque quiere llegar temprano a un lugar, pero no se está dando cuenta de que esa rabia viene de una rabia anterior, de cuando siendo niño lo ponían a la intemperie en un cajón y lo dejaban allí pues mientras la mamá y el papá pues hacían sus quehaceres, en una situación campestre, es decir, campesinos. Lo dejan allí, el niño no se atreve a llorar porque si llora va a distraer a la madre, que está muy ocupada haciéndole de comer a los trabajadores, y el padre por supuesto está en el campo haciendo sus labores con los trabajadores. Entonces ese niño que se ha dicho que no puede, más bien ha hecho la promesa de ser lo menos incómodo posible para aquellos padres, asume que no puede llorar ni puede gritar, entonces se aguanta con la deposición en el calzón, con los orines, toda la cosa, y tragándose la rabia, sin poderla llorar siquiera, y resulta de que el señor finalmente se pone a pelear con el conductor, termina pues en una trifulca, una pelea de irse a las manos, insultos y toda la cosa, pero llega a la consulta y entonces es allí donde se desdibuja, entre comillas, todo el aspecto de la motivación real, ¿cierto? Aquello que desata nuestras emociones no necesariamente tiene que ver con lo actual, aunque lo actual es un detonante y muchas veces es la gota que colmó la copa. Entonces, cuando necesitamos pasar por víctimas, siempre encontraremos un culpable. Siempre encontraremos aquel o aquella persona que nos sonsaca, aquella persona que nos irrita y que aún justifica nuestros odios, nuestras rabias, nuestras reacciones instantáneas. Ahora recuerdo un caso de otra persona que contrae una neumonía a raíz de una rabia que se traga. Tenía un inquilinato y entonces le alquila a un señor, le alquila unas habitaciones para la familia, le alquila 2 habitaciones en el inquilinato y las 2 habitaciones tenían su baño propio. El primer mes el señor pagó puntual, segundo mes pagó puntual, tercer mes pagó puntual, cuarto mes no pagó, quinto mes no pagó. Entonces la señora va y le reclama y entonces el señor le dice que es que no tiene empleo, que le dé un tiempito. Pero ella, celosa pues de lo que pueda haber, de la manera como le puedan haber tratado el inmueble, entonces va y se fija en cada una de las cosas y resulta que descubre que la tapa del inodoro está rota. Ella entra en cólera, le reclama y el señor le dice: no, es que usted me entregó ese inodoro así, no tiene por qué reclamarme, yo nomás le debo 2 meses de arriendo, no le voy a pagar ninguna tapa ni le voy a reponer. La señora decía que le daba la física rabia de soltarle un golpe, o sea, entró en una cólera que quería soltarle un golpe al señor al tenerlo al frente. La señora cae, ese mismo día cae
con una cierta gripita o un malestar, cae a la cama y al otro día la llevan al médico y ya tiene una bronquitis. Nosotros decimos que es una bronquitis, sino una bronca inflamada. La itis, la terminación itis en medicina, siempre refiere a una inflamación, la inflamación de los bronquios. Pero los bronquios resulta de que tienen la misma raíz con el término bronca. Entonces decimos de que la bronquitis es una bronca inflamada. No en el sentido general, pues, no para todos los casos, pero hay que entrar en especificidades para cada caso. Sin embargo, lo que estamos diciendo con esto es de que hay muchas reacciones emocionales que nos traen efectos sobre la vida corporal y sobre las enfermedades y qué tipo de enfermedades nos traen. Entonces miren, la señora pudiera haberse quedado callada, o pudiera haber pasado la cuestión por alto, pero necesitaba, dijéramos, un motivo. Ya estaba enojada porque le había fallado el inquilino con el alquiler y necesitaba otro motivo mayor para reclamar y justificar el hecho de sacarlo de su inquilinato. Sin embargo, ¿qué tipo de factor inconsciente pudo haber ocasionado que esta señora trajera ese tipo de inquilino a su vida? No sabríamos. Es decir, si no conocemos los factores internos, no sabemos por qué se producen nuestras emociones, por tanto, vivimos al vaivén de la cotidianidad. Es decir, las circunstancias nos llevan y nos traen, las personas nos llevan y nos traen en emociones. Y así, como nosotros no tenemos conocimiento de nosotros mismos, otros se percatan de ello y resultan llegando desde afuera esas reacciones o esos factores que desatan nuestras reacciones emocionales. Entonces, la pregunta es cómo enfrentamos nuestros miedos, ¿cierto? O cómo superamos los miedos. No queda otra alternativa más que enfrentarlos. Dijéramos que muchas veces son miedos que están justificados. Por ejemplo, yo puedo tener miedo a que si por una calle me han dicho que atracan, entonces no paso por ahí, o si me toca pasar por ahí, entonces ya voy prevenido porque me van a atracar. Entonces estoy justificado en mi miedo. Pero yo puedo neutralizar el miedo, por ejemplo, trabajando desde mí mismo de una manera confrontativa. Es decir, ¿qué significa trabajar de una manera confrontativa? Es generar una pregunta básica. ¿Necesito que me atraquen? ¿Por qué necesito yo que me atraquen? O sea, el miedo me está avisando de una necesidad inconsciente. No, es que me van a matar. Necesito que me maten. ¿Por qué resolvería yo mis problemas o llegaría al punto de hacerme matar justamente ahora? ¿A qué le tengo miedo? Tengo miedo al desempleo, tengo miedo a que la mujer me abandone, tengo miedo a que
el hijo se vaya de la casa, que ya creció y quiere tomar su rumbo, tengo miedo a que me regañen, tengo miedo a quedar mal. A ver, ¿qué hay en mí que me da el miedo terrorífico? Y entonces creo resolverlo con una muerte o creo resolverlo con un atraco, ¿cierto? Pero muchas veces nos da miedo y no confrontamos el miedo, sino que lo asumimos como un destino. Ya es un hecho, ya llegó mi hora. No, la idea es aprender maneras de enfrentar y de protegernos. Y como un ruido, una interferencia, Andrés. La lámpara. Sí, está fastidiosa. Qué pena, disculpen los oyentes. Hay un ruido ensordecedor aquí, una interferencia. Entonces le estaba diciendo que ¿cómo hacemos entonces para controlar el miedo? Primero me hago la pregunta de, ¿necesito que esto me pase? ¿Necesitamos un calentamiento global? Dirían los armagedonistas o los apocalípticos. Lo necesitamos porque es que hay mucha humanidad en esta tierra, hay mucho creyente mal pensado, hay muchos detractores de la religión católica o de la religión musulmana o de la religión budista, qué sé yo. Entonces, necesitamos esquilmar a la humanidad. Necesitamos. Bueno, entonces es porque yo necesito y me siento estorbado por el semejante que cultivo el miedo al calentamiento global. Entonces, finalmente estoy y tengo motivos suficientes para estar miedoso, y para cultivar sin saberlo realidades adversas. ¿Quién más necesita el calentamiento global o las malas noticias del calentamiento global? Lo necesitan los que nos controlan a través del miedo, es decir, los dueños de los medios de comunicación, lo necesitan los dueños del capital y sobre todo los que se han apoderado de los sistemas de gobierno para mantener a la población bajo la condición del miedo. Entonces es muy llamativo porque a través de las guerras, a través de las calamidades, a través de la plusvalía, a través del desempleo, a través de muchas tragedias ocasionadas, se mantiene y se controla la mayoría de la población cultivando el miedo. ¿Qué pasa? Nosotros creemos que no podemos vivir sin noticias diarias. Nos ponemos a almorzar y es como si necesitáramos tanto el alimento como el telediario. Y justamente nos llenamos la barriga de comida y el pensamiento de temores. Encendemos la tele justamente cuando están dando las noticias más aterradoras. Que atracaron a fulanito, que mataron a peranito, que el señor Trump va a atacar a los latinos, que está generando leyes o va a generar leyes prorracistas, qué sé yo, cantidad de tonterías pues con que nos bombardea la tele. Entonces yo les preguntaría, ¿necesitamos telediarios para poder vivir?
nos metieron en la cabeza la idea de que tenemos que estar informados. Y la información que consumimos es la información menos digerida, más fenoménica, por un lado porque no analizamos las noticias, por otro lado porque creemos que lo que transmiten los telediarios es la realidad. No, la realidad la construimos entre todos. Por favor, la realidad la construimos entre todos. ¿Y de qué realidad quiero ser yo partícipe? ¿De la realidad que me presentan los telediarios que alimentan el miedo, o la realidad que me permite crear en amor y en armonía o en realización constante? ¿De qué realidad queremos ser parte? ¿De la realidad que los demás generan para nosotros, o la realidad que construimos en conciencia y en realización continua? Yo les invito a que nos salgamos del sistema, porque uno menos en el sistema es un soporte menos para el sistema de inequidad, de explotación, de manipulación y de miedo con que nos mantienen bajo control. Emanciparse es adquirir la responsabilidad de que yo soy generador de mi propia realidad, y me junto con aquellos, óigase bien, me junto con aquellos que están en la misma frecuencia mía. Pero si me voy a beber de la frecuencia del río contaminado, pues entonces me tendré que enfermar. Si la corriente de información que llueve y llega todos los días es la que yo consumo a través de los medios masivos de desinformación, entonces estoy bebiendo de un río contaminado. No me estoy haciendo responsable de mi propia realidad, sino que estoy creyendo que la realidad está por fuera de mí y que el planeta se calienta. No, el planeta somos nosotros. El planeta somos nosotros, y nosotros sobrecalentamos al planeta con los miedos. Sobrecalentamos de emocionalidad las redes de energía que mantienen y dan soporte a los diferentes sistemas climáticos del planeta. Si yo me asumo, óigase bien, en responsabilidad, si me asumo en responsabilidad y en conciencia de que yo soy soporte de la realidad que generan para mí, entonces me quito de esa realidad y empiezo a generar una realidad diferente. Entonces, qué bonito es poderse reconocer como protagonista de la realidad que creamos, poder participar conscientemente de esa realidad desde la posición de hacerme responsable de la vibración que emito y de la forma de pensar que estoy construyendo. Es decir, me hago responsable. Vuelvo y digo, reitero esto porque es importantísimo. Hacerse responsable de sí mismo es conocerse a sí mismo. No me puedo hacer responsable de algo que no conozco, obviamente. Cuando me entero de que yo soy protagonista, actor, y puedo llegar a ser víctima o puedo llegar a ser verdugo si no me hago cargo, entonces me salgo del dilema. Ni víctima ni verdugo. Voy a ser el co-creador de mi propia realidad y la construyo con aquellos que pueden inscribirse en un pensamiento que va en la frecuencia que yo intento para mí y que intento promocionar en la humanidad. Entonces se requieren personas capaces de gobernarse a sí mismas. ¿Cómo me gobierno a mí mismo? Vuelvo con el asunto, conociendo mis emociones. Yo soy el piloto de este vehículo.
no es el vehículo el que me conduce a mí, soy yo quien conduce el vehículo. Si yo soy el conductor de este vehículo, que es el cuerpo, soy también conductor de mi propia realidad, en tanto este cuerpo pertenece a la tercera dimensión en la cual yo me muevo y a la cual pertenece también el cuerpo. Y estoy entonces diciendo que la cuarta dimensión sería la dimensión de la vibración energética, la vibración del pensamiento, la vibración de los sueños y la vibración de las ideas que permiten reconocer en conciencia y en crecimiento lo que vivo y lo que transformo. Vivir en amor es justamente eso, dejar de lado los miedos para gobernar mi propia existencia y en ese sentido conducir la vida en la dirección que a mí me apetece, que me hace más digno y más capaz de habitar en esa espiral de crecimiento que significa vivir lo que llaman la felicidad. Bueno, en otro programa hablaremos de la felicidad, que eso lo hemos malentendido demasiado. Creemos que la felicidad está en la euforia, dicho sea de paso, y la felicidad está en la armonía. La felicidad está en la producción de una frecuencia que se llama serenidad. Si yo estoy en serenidad, reflejo cada cosa y me disfruto en cada cosa que habita mi universo. La serenidad en un lago, por ejemplo, estará dispuesta a reflejar cada cosa que le llega. Pero si el agua está agitada, no podrá reflejar más que distorsiones de la realidad que le circunda. Si yo estoy en serenidad, entonces puedo reflejar lo que me va llegando para el momento, ¿cierto? Ser espejo en este sentido es una metáfora, ¿cierto? Ser espejo, como el agua quieta, es signo de realización, porque ya no estoy en una agitación constante, emotivo por todo, lleno de unas expectaciones y unas exigencias que seguramente me dañan el momento, sino que estoy en entrega. Entonces, la serenidad tiene que ver con lo que les decía ahora, sentirse y disponerse en ofrenda para el universo. Somos ofrenda del universo cuando estamos en realización. Cuando estamos en sufrimiento, somos prenda de repetición. Bueno, dejamos por allí, nos vemos o nos escuchamos dentro de 8 días de nuevo en el programa ¿Por qué enfermamos? Los manda a saludar Camilo, nuestro médico amigo que estuvo acompañándonos por varios programas. Ahorita pues está fuera de la ciudad y nos acompañará ocasionalmente. Un feliz día para todos, muchas gracias. Aquí finaliza ¿Por qué enfermamos? Con el doctor Fernando Calle Valencia, programa en el que tratamos aspectos de todo lo que implica el bienestar social y humano, cuerpo, mente y espíritu. Escúchelo todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Radio Zipa Estéreo. ¿Por qué enfermamos?
En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.